Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 1, 178, parte tercera. Filosofía escolástica, capítulo 1, los orígenes de la escolástica. 174, el renacimiento carolingio. Los siglos 8 y 9 señalan la concentración de las fuerzas sobrevivientes de la cultura en los grandes imperios de Occidente, el imperio árabe y el imperio carolingio. Los dos hicieron posible un renacimiento intelectual. Carlomagno, por la necesidad misma de garantizar la unidad de su imperio y de administrarlo, necesidad que requería el empleo de numerosos funcionarios dotados de una cierta cultura, promovió y animó los estudios. En el periodo precedente, estos habían sido cultivados solamente en las regiones periféricas, por un lado en las ciudades de Italia meridional, como Nápoles, Amalfi y Salerno, por el otro en los monasterios ingleses e irlandeses. En la época carolingia se convirtieron en el patrimonio de las grandes abadías que ejercieron la función que había pertenecido primeramente a las ciudades. A fines del siglo XVIII, la obra de Alcuino fue el comienzo de la reconstrucción intelectual de Europa. Nacido en 730 en Inglaterra, Alcuino se formó en la Escuela Episcopal de York. En 781 fue llamado por el emperador Carlomagno para dirigir su escuela palatina y se convirtió en organizador de los estudios del Imperio Franco. Murió en el 804. Las obras de Alcuino están casi exclusivamente constituidas por extractos tomados de otros autores. Su gramática está tomada de Prisciliano, Donato, Isidoro, Beda. Su retórica del escrito de Cicerón de Inventione. Su dialéctica de una obra pseudo-agustiniana sobre las categorías. También su escrito de Anime Ratione ad Eulaliam Virginem, que es el primer tratado de psicología de la Edad Media, es una serie de extractos de Agustín y de Casiano. Alcuino es el gran organizador de la enseñanza en el reino franco. Él ordenó los estudios según las 7 materias del trivio y del cuadrivio, que llama las 7 columnas de la sabiduría. En su escrito teológico sobre la Trinidad, Alcuino trata de la esencia divina, de las propiedades de Dios, de la Trinidad de las personas, de la encarnación y de la redención, permaneciendo del todo fiel a la especulación de San Agustín. Como éste, insiste sobre la imposibilidad de concebir y expresar la esencia divina, respecto a la cual las categorías que sirven para entender las cosas finitas adquieren un nuevo significado. En Dios todo se identifica, el ser, la vida, el pensamiento, el querer y el obrar, y sin embargo, Él es la absoluta simplicidad. En su escrito sobre el alma, dedicado a la joven Eulalia, Alcuino define el alma como espíritu intelectual o racional, siempre en movimiento, siempre vivo y capaz de buena o mala voluntad. El alma recibe varios nombres según sus funciones. Se llama alma en cuanto vivifica, espíritu en cuanto contempla, sentido en cuanto siente, ánimo en cuanto sabe, mente en cuanto comprende, razón en cuanto juzga, voluntad en cuanto consiente, memoria en cuanto recuerda. Pero estas funciones diversas no son propias de varias sustancias, aunque sean indicadas con diversos nombres. Constituyen todas un alma única. Alcuino distingue en ella 3 partes, siguiendo la doctrina platónica: la racional, la irascible y la apetitiva. Las 3 partes del alma racional, memoria, entendimiento y voluntad, reproducen la Trinidad divina, según la doctrina de Agustín. El alma es el fundamento de la personalidad humana, pero al yo en su totalidad pertenece no solo el alma, sino también el cuerpo. El alma es incorpórea y como tal inmortal. Su bien más alto es Dios y su destino es el de amar a Dios. A tal destino ella se prepara con las virtudes, y entre estas Alcuino coloca no solo las cristianas, fe, esperanza y caridad, sino también las paganas, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, de las cuales da definiciones platónicas tomadas del De Officiis de Cicerón. La obra de Alcuino fue continuada por sus sucesores. Fredegisto, que le sucedió como abad de Saint-Martin en Tours y fue, desde
819 hasta el 834, año de su muerte, canciller de Ludovico Pío. Compuso una obra en la cual se planteaba la cuestión de si la nada es algo o no. Concluye que la nada en cierta manera es, y de hecho, si se niega esto, esta misma negación es ya algo, y por ella la nada en cierta manera es. El mismo hecho de que la nada tenga un nombre demuestra su realidad, porque un nombre que no se refiera a alguna cosa real no puede ser pensado. La expresión bíblica de que el mundo ha sido creado de la nada demuestra también la realidad de la misma, porque de la nada proceden todos los elementos y también la luz, los ángeles y las almas de los nombres. Discípulo de Alcuino fue Rábano Mauro, nacido en Maguncia en el 776 o 784. Fue primero maestro y después abad del monasterio de Fulda. El año 847 fue nombrado arzobispo de Maguncia, donde murió en el 856. Rábano es considerado como el creador de la escuela de Alemania. De la escuela de Fulda salieron un gran número de doctores que fueron a enseñar en las provincias vecinas lo que habían aprendido de su maestro. Una anécdota nos revela la hostilidad de algunos eclesiásticos de su tiempo contra la cultura y la fama que había conquistado Rábano. El abad de Fulda se apoderó un día de los cuadernos de Rábano y de sus discípulos y declaró que prohibía en adelante la introducción de cualquier novedad en el monasterio. Además, empleó a los monjes más estudiosos en trabajos pesados y continuos. Los monjes apelaron al rey, que se pronunció contra el abad, y Rábano, reintegrado a su cátedra, continuó sus lecciones. Sus contemporáneos le apellidaron Rábano el Sofista. Rábano se preocupó sobre todo de la educación filosófica y teológica del clero. Con este fin compuso los 3 libros sobre la instrucción de los clérigos, que es una compilación, cuyo material está tomado de los padres de la Iglesia, de Isidoro y de Beda. Rábano insiste en la necesidad e importancia del estudio de las artes liberales y aún de los filósofos paganos, y en particular de los platónicos. Justifica el uso de la cultura profana con la teoría de la injusta posesión. Si los filósofos han dicho en sus escritos cosas verdaderas y que están de acuerdo con la fe, no se debe temer el reprenderlos como injustos poseedores. Y en efecto, los filósofos las han descubierto en cuanto han sido guiados por la verdad, esto es, por Dios. Por eso pertenecen o no a ellos, sino a Dios. En un tratado de universo, tomado en gran parte de las etimologías de Isidoro y del de Natura Rerum de Beda, recogió un rico material profano de ciencias naturales. En una glosa de las categorías de Aristóteles, Rábano niega, refiriéndose a la doctrina de este filósofo, la univocidad del ser, que es, esto es, niega que el término ser conserve el mismo significado refiriéndose a todo lo que existe, y afirma, en cambio, su equivocidad, la diversidad de sus significados. La univocidad y la equivocidad del ser debía convertirse en el siglo XIII en uno de los temas fundamentales de la polémica filosófica. Un discípulo de Rábano, Servato Lupo, que fue abad de Ferrieres desde el 842 hasta su muerte, 862, tiene en gran aprecio la cultura humanística y ofrece en sus cartas el ejemplo de un vivo interés literario y filológico. Su tratado sobre 3 cuestiones se ocupa del libre albedrío, de la predestinación y la Eucaristía, siguiendo las huellas de los padres y especialmente de Agustín. De la escuela de Alcuino salió también Pascasio Radoberto, abad de Corbie, desde el 842 y muerto en el 860. Pascasio compuso en 831 la obra De Corpore et Sanguine Domini. Su mayor obra es un comentario al Evangelio de San Mateo. En la obra titulada De Fide, distingue 3 especies de cosas creíbles. La primera es la de las que pueden ser inmediatamente creídas, como las cosas visibles. La segunda, de las cosas que pueden ser creídas y comprendidas a la vez, como los axiomas de la matemática y las verdades racionales.
La tercera es la de las cosas que la revelación enseña acerca de Dios, y éstas no son simultáneamente creíbles y comprensibles, sino que deben ser primeramente creídas con todo el corazón y con todo el alma, para ser después comprendidas. Pascasio expresa así aquella procedencia de la fe sobre la razón que debía ser tema de la especulación de Anselmo. Otro monje de Corbie, Godescalco, muerto entre el 866 y el 869, sostuvo con mucha energía, a pesar de las condenaciones de dos sínodos, la doctrina de la doble predestinación. Sostenía que Dios predestina tanto el bien como al mal, y que algunos hombres, por la predestinación divina que les construye a la muerte espiritual, no pueden corregirse del error y del pecado, porque Dios los ha creado desde el principio incorregibles y destinados a la pena. Esta doctrina de la doble predestinación, que era enseñada también por el maestro de Godescalco, el monje Ratramno, muerto hacia el 868, fue combatida por el arzobispo de Reims, Inchmar, y nos es conocida precisamente por la refutación de este último.